En la presentación siguiente analizaremos algunas variables macroeconómicas, en un orden comenzando por tendencia PIB, tipo de cambio, inflación y balance de pagos. Pertenecemos a la clase de Economía con el profesor Joel Sánchez. Nuestro equipo está conformado por los alumnos García Cárdenas Eduardo, López Machado Alan, Méndez Nada Pablo, Quiroz Díaz Berenice. Para comenzar, hablaremos sobre tendencia del Producto Interno Bruto, también denominado PIB. El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. El PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. En el siguiente cuadro podemos apreciar el aumento y disminución trimestral del PIB en México en un periodo entre 2007 y 2014. En este se muestra que en el cuarto trimestre del 2008 y el último trimestre del 2009, México tuvo una disminución de menos 1.1% de crecimiento trimestral, llegando incluso a una baja de menos 7.9%, tomando como referencia los trimestres anteriores a estos. A pesar de dichas bajas del 2009, el PIB nacional tuvo una mejoría positiva en el año 2010, siendo este el año con el mayor aumento trimestral del registro. También observamos que desde el primer trimestre del año 2013 hasta el actual hemos tenido un aumento bajo de entre 1% y hasta 2.2% en el aumento del PIB. De tal manera que en la siguiente gráfica se logra apreciar de forma fácil el aumento y disminución del PIB de nuestro país de manera trimestral entre 2007 y 2014, apreciados cada trimestre con diferente color en un eje Y que va desde menos 10% hasta 8%. Tipo de cambio. Es el precio de una moneda en términos de otra. Se expresa habitualmente en términos del número de unidades de la moneda nacional que hay que entregar a cambio de una unidad de moneda extranjera, o simultáneamente el número de unidades que se obtienen al vender una unidad de moneda extranjera. Ejemplo, si para comprar un dólar estadounidense se deben entregar 13 pesos mexicanos, este es su tipo de cambio nominal. Por ejemplo, 100 dólares representan 1.300 pesos. Esto por la multiplicación de 100 por 13. Para saber cuántos dólares representan cierta cantidad de pesos, se divide entre el tipo de cambio, es decir, 1.300 pesos que equivalen a 100 dólares. En la gráfica se muestran las oscilaciones económicas en el tipo de cambio entre 2007 y 2014 del peso contra el dólar. Durante el 2007 se ve un tipo de cambio de casi 11 pesos, llegando hasta ese valor en el 2008. El precio más alto se ve en 2009, con más de 13 pesos. Durante los siguientes años baja y este vuelve a tomar su valor, estando actualmente en 13 pesos. Inflación. La inflación en economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo, generalmente un año. Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios. La inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio de intercambio y unidad de medida de una economía. Existen diferentes tipos de inflación. Inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar. Inflación por costos. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas aumenta. Inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios y entonces se comienzan a ajustar estos desde antes para que el aumento sea gradual. Inflación generada.
por expectativas de inflación. Esto es típico en países con alta inflación, donde los trabajadores piden aumentos de salarios para contrarrestar los efectos inflatorios, lo cual da pie al aumento en los precios por parte de los empresarios, generando un círculo vicioso de inflación. Inflación en México. La utilidad de la inflación como instrumento para promover el desarrollo económico. El indicador más comúnmente aceptado para medir el grado de inflación lo constituye el movimiento de un amplio índice de precios que abarca un conjunto de bienes no sometidos a control de precios. Como en México no se dispone de un índice de precios suficientemente amplio, no existe ningún indicador de la inflación que sea totalmente aceptable. Inflación en México. En esta tabla podemos observar la inflación en México del año 2007 al 2014, observando que el porcentaje más bajo de inflación se dio en marzo del 2011 y el 2009 fue el año que tuvo mayor inflación. Balanza de pagos actual. La balanza de pagos es el registro sistemático de todas las transacciones económicas efectuadas entre los residentes del país y los del resto del mundo. Por ejemplo, si un país está importando más de lo que exporta, su balanza comercial estará en déficit, pero la falta de fondos en esta cuenta será contrarrestada por otras vías, como los fondos obtenidos a través de la inversión extranjera, la disminución de las reservas del Banco Central o la obtención de préstamos de otros países. Sus principales componentes son cuenta corriente. Es un apartado dentro de la balanza de pagos y recoge las operaciones reales y rentas que se producen entre los residentes de un país y el resto del mundo en un periodo de tiempo dado. Cuenta de capital. Es una cuenta que muestra el cambio en los activos del país en el extranjero y en los activos extranjeros en el país. Cuenta de reserva oficial. Una cuenta que muestra el cambio en los activos de reserva oficial del país y el cambio en los activos oficiales extranjeros en el país durante el año. Cada transacción se incorpora a la balanza de pagos como un crédito o un débito. Un crédito es una transacción que lleva a recibir un pago de extranjeros. Un débito es una transacción que lleva un pago a extranjeros. La balanza comercial es la parte de la balanza de pagos que contempla las importaciones y exportaciones de mercancías o bienes tangibles. Balanza de pagos. En la siguiente tabla se muestra la balanza de pagos en el actual año. Se puede ver que en el primer trimestre del 2014, la Reserva Internacional Bruta mostró un aumento de 5.267 millones de dólares. Este incremento fue el resultado de la combinación de un déficit en la cuenta corriente y un superávit en la cuenta financiera. En el segundo trimestre, esta misma Reserva Internacional Bruta mostró un aumento de 7.072 millones de dólares. Así, para el tercer trimestre de 2014, la Reserva Internacional Bruta mostró un aumento de 793 millones de dólares, por el mismo déficit en la cuenta corriente y un superávit de la cuenta financiera. Conclusión. Como bien ya hemos explicado anteriormente, 4 distintas variables macroeconómicas. Llegamos a concluir la importancia de estas en el potenciamiento de la economía de cualquier región de este mundo. Actualmente no podemos considerar a nuestro país, México, como una potencia económica a nivel mundial. Sin embargo, contamos con muchísimas herramientas para poder explotar nuestra capacidad económica, desde vastas tierras para el aprovechamiento agrícola hasta el petróleo de nuestras aguas. Niveles altos de manufactura y materias primas vastas en todo el territorio nacional.
Si el país se enfocara a convertirse en una economía industrializada y altamente competitiva, será posible rebasar las barreras sociales que nos han perjudicado durante muchísimos años. La educación nos permitirá abrirnos las puertas a nuevos mundos y así crear mejores ecosistemas económicos. Muchas gracias por su atención.